Dios le bendiga, mis queridos hermanos y amigos, oyentes de estos medios de comunicaciones. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede de nuevamente traerle la enseñanza de la escuela dominical. En esta mañana vamos a hacer comienzo a la misma, pero antes quiero hacer una oración. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y por siempre has sido tu misericordia. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Te damos gracias por este libro de Isaías, donde tú le das una visión al profeta Isaías de los tiempos venideros, de los tiempos que estaban viviendo ellos presentes, pero también el futuro, Dios mío. Y te damos gracias porque sabemos, Señor, que desde el comienzo de los tiempos tú escogiste a la nación de Israel y siempre has tratado y siempre has extendido tu misericordia hacia ellos, Señor, y tu favor. Y sé que tú tienes, Señor, esa promesa para ellos, así como lo tiene para nosotros tus hijos, Señor. Y sabemos que estos son los últimos tiempos que estamos viviendo y que esa promesa de tu segunda venida ha de cumplirse pronto. Te pido que tú nos ayudes a estar preparados, Señor, para ese encuentro contigo y que cada día, Señor, tu misericordia se extienda hacia el mundo perdido, Señor, que ellos puedan abrir su corazón a ti para recibir la salvación, el amor tuyo que tú les ofreces, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana se titula Pecado, Juicio y Restauración. Y eso se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 1. Hay varios versículos ahí. Y también toca un versículo en Isaías, capítulo 2. La verdad central nos dice, Dios juzgará al pecador, pero perdonará y restaurará al penitente. Y el versículo clave cita, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esto se encuentra en Hechos 3:19. Muchas cosas que suceden en la vida pues pueden representar o buenas noticias o malas noticias. Todo depende de nuestra perspectiva, ¿verdad? Para nosotros los cristianos pues sabemos que esto es cierto en el ámbito espiritual y lo vemos a través de los estudios que nosotros leemos en la palabra, en los estudios de los profetas del Antiguo Testamento. Quizás ningún profeta ilustre mejor esto que Isaías. Isaías, el más grande de los profetas, fue llamado al ministerio en el reinado de Usías. Su nombre significa salvación de Jehová, describiendo bien su ministerio y el mensaje que él traía en esos tiempos. Profetizó durante los reinados de Usías, de Jotam, Ezequías y probablemente también en el reinado de Manasés. A través de sus páginas encontramos algunas de las advertencias más severas y serias sobre el tema del pecado, así como algunas de las mayores promesas gloriosas del Mesías y de su reino. Isaías se divide en 3 secciones. La primera sección se le llama la sección condenatoria,
Y esto incluye los capítulos 1 al 35, donde él denuncia los pecados mayormente de Israel. Y cuando hablamos de Israel, estamos hablando de las 12 tribus. Tú sabes, ahí está incluido las 12 tribus de Israel. La sección histórica con el contenido de la invasión de Asiria y el misericordioso rescate de Jerusalén por Dios, y también habla sobre la sanidad de Ezequías y registra la profecía sobre el cautiverio, la cautividad babilónica, que fue el castigo por los pecados de Israel, que fueron denunciados en los capítulos 1 al 35. Y la tercera sección es la sección consolatoria, donde contiene palabras de consuelo al castigado Israel y promesas de restauración y de bendición. Y vamos a llevarlo a través de 7 estudios de este libro, siendo hoy el primero de esos estudios. Vamos a ver en estos momentos la definición de estas 3 palabras: pecado, juicio y restauración. Pecado son acciones por las cuales los seres humanos se rebelan contra Dios, no cumplen el propósito divino para sus vidas y se sucumben ante el poder del maligno y no ante el de Dios. Y lamentablemente se separan de Dios. El pecado es una rebelión, es una actitud de rebelión contra Dios. La rebelión fue la raíz del problema desde el principio para Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 podemos ver esto, y ha sido la raíz de las situaciones difíciles de la humanidad desde entonces. Vamos a ver la palabra juicio. En derecho, un juicio es un proceso en el que se juzga un delito y sobre el que se emite una sentencia. Dios es el juez de toda la humanidad, de todos, y sus juicios incluyen a todos, a toda la humanidad. Vamos a ver la palabra restauración. Restaurar en general significa poner algo en el estado en el que estaba antes. Ahora, el significado bíblico de restauración es devolver a su estado original todas las dimensiones de la experiencia humana en Dios, desde lo material, como el caso de la restauración del templo, hasta lo espiritual, para nacer de nuevo en Cristo. Eran tiempos difíciles cuando Isaías fue llamado a servir al Señor como profeta. Judas estaba aislada y con poderosos enemigos a su alrededor, y aunque el reino tuvo tiempos cortos de prosperidad, espiritualmente ellos estaban muy mal, no estaban bien. Isaías comienza su profecía con una vigorosa denuncia, de los pecados de Judá y Jerusalén, y describe la completa apostasía de Israel, una apostasía tan grande que, a no ser por el hecho de que Jehová en su gracia había conservado un remanente, la nación hubiera sido exterminada
como fue Sodoma y Gomorra. Por eso es que en Isaías 1:4, que es el primer versículo, Isaías, hablando de parte de Dios, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y en este versículo Dios expresó la condición que tenía Israel en esos momentos. Eran apóstatas, se habían apartado de Dios y eran un pueblo cargados de maldad. Y en consecuencia, Dios iba a señalar detalladamente la acusación que él presentaba contra ellos. Esto nos hace recordar la filosofía del gobierno humano por medio del cual opera Dios. Este sistema se presenta en el libro de los Jueces y podemos ver este ciclo de la historia del gobierno humano operando en las naciones. En el libro de los Jueces vimos a Israel sirviendo a Dios, siendo bendecido por Dios y siendo prosperados. Y en su prosperidad comenzaron a apartarse de Dios y finalmente se entregaron a la idolatría. Se pusieron en rebelión contra Dios y finalmente, nuevamente repito, se pusieron en idolatría. Y en realidad, cuando se ponen en rebelión, finalmente se olvidaron de él. Cayeron en manos de sus enemigos y entonces clamaron a Dios para que los librara. Y cuando se volvieron a Dios, Él les libró de la oposición de los enemigos y les restauró a una posición de bendición. Esta escena histórica se repitió en ciclo por todo el relato de las Sagradas Escrituras. Ellos buscaban a Dios, se apartaban, pedían perdón, se acercaban, y esto era un ciclo que siempre a través de las páginas podemos ver. Así que la historia confirma el hecho de que hay 3 pasos en el proceso de la caída de cualquier nación. Primero hay una apostasía que produce una decadencia moral y finalmente la anarquía política. Ahora, hay muchas personas que no ponen atención a esto del ciclo hasta que llega a la etapa de la anarquía política. Entonces ellos comienzan a clamar y a reclamar un cambio de gobierno. Se oye familiar, ¿verdad? Y pidiendo que se adopte un nuevo sistema. Pero el problema de fondo no está en el sistema del gobierno. El problema de Jerusalén en aquella época no estaba en el palacio real. El problema estaba dentro del templo. Las dificultades comienzan cuando hay una apostasía espiritual. La apostasía es el abandono de la fe. Y cuando uno abandona la fe, hay decadencia, hay caos, hay muerte.
Isaías 1:10 dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Todo el problema consistía en apostasía espiritual. El Señor llamó al pueblo a oír y escuchar, comparándolo con la gente y los gobernantes de las dos ciudades destruidas llamadas Sodoma y Gomorra. Hay un llamado al arrepentimiento, a la limpieza. El COVID-19 no es el único que contamina, hermanos. El pecado contamina. Y el antídoto para esa contaminación se llama Cristo. Él limpia y descontamina a quien se arrepiente. Veamos Isaías 1:13 al 17. En estos versículos vemos al Señor en su sentir en relación con las ofrendas que ofrecía Israel. Sus ofrendas eran vanas, el incienso era abominación, sus fiestas solemnes eran iniquidad. Dice el Señor: para mi alma me son muy gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquen sus oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. Qué triste, ¿verdad? El escuchar que Dios hable de esta forma, el tener que ser ese profeta pronunciando estas palabras a un pueblo. Isaías 1:13 al 17. En estos versículos también vemos un llamado de Isaías diciendo: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, dejen de hacer lo malo. Es como si Dios le dijese a ellos: no sean hipócritas, se acercan a mí como si fueran genuinos, haciendo sacrificios, cumpliendo con los rituales, pero todos carecen del sentido espiritual. Aquí Dios expresa una acusación contra el pueblo y nuevamente, repito, de apostasía. Dios aquí convoca a Israel a una sala tribunal mostrando su acusación contra ellos. Pero aún en un momento como este, Dios estaba dispuesto a resolver este caso fuera del tribunal. El versículo 18 dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios le dice al reino de Judá: no me obliguen a dictar sentencia. Vamos a arreglar este asunto fuera de la sala del tribunal. Hay un texto en el Nuevo Testamento, Mateo 5:25, que dice: ponte de acuerdo pronto con tu adversario
entre tanto que estás con Él en el camino. No esperemos hasta que nos lleve ante el tribunal. En el capítulo 53 de Isaías podemos ver a aquel que fue despreciado, aquel que fue desechado, aquel que sufrió dolor, experimentó quebrantos, fue menospreciado, llevó nuestras enfermedades, fue herido por nuestras transgresiones. Y como Él pagó la deuda, como Él pagó el castigo por nosotros, el juez puede ahora ofrecernos, su compasión y misericordia. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, continúa limpiando de todo pecado. Y Dios hoy ofrece esa invitación. Porque si usted, querido oyente, se acerca a su Hijo, que es Jesucristo, Él no le va a rechazar. Él no le rechazará. En los versículos 19, 20 y 20 continúa hablando el Señor, ofreciéndoles la salvación y una salida a sus graves problemas, amonestándoles en una forma bondadosa, pero también pronunciando una advertencia. Si queréis y si oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En el libro de Isaías veremos que el gobierno de Dios y la gracia de Dios son dos aspectos enfatizados. Durante el resto de este capítulo 1, Dios estaba intentando que los miembros de aquel pueblo de Judá se acercaran a Él. Y los versículos 24 al 25 dicen: por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. El destino del reino de Judá dependía de la respuesta del pueblo al ofrecimiento de su gracia para perdonarles. Si ellos estaban dispuestos a apartarse de su pecado y obedecer a Dios, Él les concedería su favor material y espiritual y los protegería de sus enemigos. Las acciones del Señor contra su pueblo resultarían en limpieza. El perdón y la restauración eran el propósito del juicio. Versículo 27 dice: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Jerusalén sería nuevamente conocida como un lugar de justicia y fidelidad. Dios restauraría la justicia y la rectitud para aquellos que se volvieran a Él en arrepentimiento. Y tenemos el último versículo que se encuentra en Isaías 2:3. El capítulo 2 hasta el 4 fue revelado a Isaías en un tipo de visión, porque el versículo 1 dice: lo que vio Isaías acerca del reino del sur y de
capital Jerusalén. Dice, y vendrán muchos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2, 1 al 3 es repetido en Miqueas 4, 1 al 3. Isaías y Miqueas eran profetas contemporáneos y no es una sorpresa que el mismo Espíritu del Señor pudiera darle a estos dos profetas la misma palabra para establecer y enfatizar su profecía. Luego de haber realizado su acusación contra Judá en el capítulo anterior, Isaías nos lleva directamente a los tiempos finales. El capítulo 2 presenta otra visión que continúa hasta el capítulo 4. Y la visión comienza con una esperanza para aquellos que serán redimidos y restaurados en Judá y Jerusalén. Esta esperanza anticipa el reino milenial de Cristo, cuando el Mesías vendrá a restablecer la verdadera adoración y a gobernar en paz y prosperidad. Aleluya. La paz que trae y la prosperidad que traerá el gobierno del Mesías incluye la verdadera adoración a Dios. Todas las naciones serán atraídas a adorar y servir al único Dios verdadero. Será un tiempo de paz y las soluciones militares a las disputas entre naciones y pueblos serán una cosa del pasado. Esta visión de un futuro tan maravilloso motivó a Isaías a llamar al pueblo a seguir al Señor. Dios limpia a su pueblo del pecado y lo lleva a una relación restaurada con Él y también con los demás. Su corrección y disciplina son prueba de su continuo amor por nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a tomar un alto y vamos a dedicar tiempo a examinar nuestro corazón para ver si necesita algún arrepentimiento. Vamos a tomar un tiempo, vamos a hacer un alto y oremos por aquellos que nos rodean, para aquellos que no tienen una relación con Dios, para que la tengan. Vamos a tomar un tiempo para compartir la esperanza de salvación con alguien. Yo sé que estos tiempos son difíciles para poder compartir, pero en un momento dado pídele a Dios que cuando tú salgas a hacer tus encargos, que te presente a alguien donde tú puedas compartir una palabra de esperanza. Si hay algo que necesitan la gente de hoy día, es una palabra de esperanza. Y tú la tienes, porque tú sirves a Dios, porque tú amas a Dios y porque sabemos que nosotros estamos esperando por ese momento que ya se aproxima. Así que nos tenemos que dar prisa en compartir palabra de esperanza. Hay pecado, pero hay restauración. Hay pecado,
Hay juicio, pero hay restauración. Hay pecado, juicio, pero hay esperanza. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le bendiga.